Dios les bendiga. Amén. Miren, gente, yo estaba allá atrás oyendo los anuncios y yo estaba asustada. Yo creía que el pastor estaba hablando con la silla. Así que ustedes me tienen que ayudar porque, aunque ustedes me ven aquí todo el tiempo, no se crean que esto es fácil de pararse a traer palabras. Y allí estaba en mi oficina, Señor, háblame y habla al pueblo. Tú sabes la necesidad. Entonces es importante, ¿verdad? Así que ustedes no me hagan sentir que estoy sola aquí porque me bajo. Salgo corriendo. Esto es distinto a cantar. En cantar yo me envuelvo y ni me doy cuenta si están o no están. Pero aquí para predicar es toda otra cosa. Así que Dios nos bendiga, ¿verdad? 3 veces más a cada uno. Y tomando el tema del mes, que es unidad, yo quiero hablarles sobre unidad. Y les quiero hablar sobre el poder de la unidad. Y yo sé que eso es algo que, wow, se ha utilizado muchísimo, que si nosotros unidos jamás seremos vencidos, que en la unidad está la fuerza, o sea, eso tiene muchísimas expresiones. Pero a la hora de la verdad, cuando clamamos unidad, como que nos desunimos y cada cual tira para su lado y cada cual tira para su bando y como que no vemos cuál es el poder verdadero de la unidad. Y esta mañana cuando yo le decía al Señor que me hablara, el Señor puso en mi corazón la historia de Ruth. Y yo creo que la mayoría de ustedes conocen a Ruth por la historia de Ruth y Noemí. Y es interesante porque cuando yo sentía a Ruth en mi corazón, yo le dije, Señor, pero Ruth y Noemí ya está más que cansado de oírlo. O sea, es una historia que todo el mundo la sabe, que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo no quiero hablar de eso. Y en el día meditaba y el Señor traía cosas a mi corazón y decidí hablarles sobre Ruth, pero no voy a hablarles sobre Ruth. Voy a hablar del libro de Ruth y lo que nos enseña el poder de la unidad a través de la historia que se refleja en el libro de Ruth. Yo les voy a pedir que me acompañen en oración para que el Señor ponga a disposición en cada corazón y para que el Señor me utilice a mí como el instrumento por el cual Él quiere hablar. Amén. Así que, Señor, te damos gracias por la honra que nos das de poder venir a traer tu palabra, de poder venir y traer tu corazón, Señor, conforme a tu voluntad, a través de nosotros que somos instrumentos tan imperfectos, pero tú te places en usarnos, buscando llegar a esa perfección que quieres lograr en nosotros día con día. Señor, me pongo en tus manos y quiero ser el eco de tu voz, quiero ser que seas tú hablando a través de mi vida. Y que podamos entender y podamos recibir y podamos, Señor, internalizar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu el mensaje y la palabra que tú quieres traer a nosotros en esta hermosa tarde. Porque, Señor, queremos no solo ser oidores, sino que queremos ser hacedores de tu palabra. Y es a través de tus enseñanzas y a través de la disposición en nuestro corazón que podemos ser hacedores. Nos ponemos en tus manos, Señor, sé tú abriendo nuestros corazones, nuestras mentes. Como te dije hace un ratito, háblame a mí y habla a tu pueblo que está hoy aquí dispuesto a escuchar. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y yo te voy a hacer un pequeño resumen de lo que es la historia de Ruth, para beneficio de los que no la conocen. Ruth es un libro pequeñito, tiene 4 capítulos y si usted lo lee es como una novela de las de Univisión. Está bien chévere el libro. Solamente en 4 capítulos usted entiende un montón de cosas y dice, oye, pero este chisme está bueno. Resulta que Ruth es una mujer que está casada. Voy a buscar aquí los nombres porque no me los aprendí. Y tienen nombres medio raritos. Ruth, espérate, ¿dónde encontré a Ruth aquí? Ok, no encuentro aquí. Elimelech, ese es el nombre del esposo de Noemí. Noemí es suegra de Ruth. Noemí y Elimelech se van a vivir a Moab porque hay una hambre en la tierra y necesitan ir a buscar donde hay comida y deciden llegar hasta Moab y allí se instalan y allí Elimelech tiene a sus hijos que se llamaban Malón y Quilión. Así que el que esté buscando el nombre para hijos ahí tiene, porque esta historia tiene muchos nombres raros. Malón y Quilión. Malón y Quilión estaba casado. Malón estaba casado con Ruth y Orfa estaba casada con Quilión.
Resulta que ellos se enferman y ellos mueren. Y queda Ruth y Orfa quedan viudas. Pero Elimelech también murió. Entonces quedaron Ruth, Noemí y Orfa viudas en una tierra y en un tiempo donde la mujer no podía trabajar. La mujer no podía decir, yo me voy a cuidar niños como hace Mayra, o yo me pongo a vender tamales para poder vivir. Dependían del hombre, dependían de los hijos, dependían del esposo, y ellas quedan totalmente desamparadas, socialmente hablando. Y entonces Noemí dice, bueno, mis hijas, yo no soy de esta tierra, ustedes las dos son moabitas, regresen a la casa de sus padres, porque por ley los padres tenían que aceptar a las hijas de regreso, si no había quien fuera por ellas. Entonces le dice, regresen a su casa, yo me voy a regresar para mi tierra, y allá yo tengo parientes, y alguien se hará cargo de mí. Y Orfa dice que lloró y que le dolió, pero Orfa se despidió de la suegra. Pero Ruth le dice a Noemí, ahí es la famosa expresión, tu pueblo, no me pidas que te deje, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y Ruth decide seguir a Noemí. En ese tiempo llegan ellas a la tierra de Belén, que era donde Noemí tenía familia. Acuérdense que Ruth es moabita, Ruth no es parte del pueblo de Dios, por decirlo de alguna manera. Noemí sí es parte de la descendencia de los hebreos, pero no Ruth. Y Ruth regresa. Entendemos que Ruth es una mujer que todavía está relativamente joven, porque todavía está en edad de poder tener hijos. Y entonces es interesante que Noemí le dice a Ruth, oye Ruth, yo tengo un pariente que es de buena posición, un hombre que tiene dinero, y él se llama Boaz, y es posible que él permita, ¿verdad?, nos adopte, nos acoja de alguna manera. Y entonces dice que estaban en el tiempo donde recogían la cebada, y los empleados por ley tenían que dejar ciertas matojos para que la gente que no tenía siembra y no tenían suficiente dinero pudieran y recogieran lo que quedaba y pudieran comer. No podían recibir tanto como para vivir de eso y venderlo, pero sí para comer. Y entonces dice que ella le dice, ok, pues vamos al campo, yo me voy y me pongo a recoger. Y dice que Boaz ve a Ruth, y Ruth es una mujer hermosa, es una mujer joven, Boaz es un hombre ya adulto. Y él dice que él le agradó ella, le agradó por su semblante, y le agradó su actitud, porque hagan de cuenta que nosotros aquí en Estados Unidos se nota que somos hispanos, ¿verdad? Pues así le pasaba a Ruth entre los judíos, se notaba que ella era moabita. Ella era la minoría dentro de aquel montón de judíos, como nosotros somos a veces minoría entre medio, ¿verdad?, de los anglos. Y entonces él va y le dice, ¿quién tú eres? O sea, pues no la conoce, ¿qué tú haces aquí? Porque tú estás recogiendo de lo que quedó. Y ella le explica, no, yo soy la nuera de Noemí, y entonces pues pasó esto y estamos aquí, y ella le hace, ¿verdad?, la historia, y dice que Ruth se acerca a Boaz y en señal de respeto, o sea, le dice, ¿por qué usted me miró? ¿Por qué usted se fijó en mí? Ahí es como comienza la conversación, ahí es como ella comienza a contarle qué fue lo que pasó. Entonces resulta que ella regresa a la casa con lo que había recogido, y le cuenta a Noemí lo que había pasado. Y entonces se me hace bien interesante, porque en el capítulo 3 Noemí le dice a Ruth, hija mía, yo debo buscarte un esposo que te haga feliz. Miren qué interesante. O sea, ella iba porque ella tenía que ser acogida por algún familiar, y dice, no, yo creo que aquí el trabajo es conseguirle un buen esposo a Ruth, porque si Ruth decidió estar conmigo, Ruth no me va a abandonar, y ella teniendo un buen esposo, ella va, ¿verdad?, a hacer provisión para mi vida también. Y entonces dice la historia, ¿verdad?, que hay una ley donde Boaz se comunica con Noemí. ¿Qué pasó? Se enteran de que hay unos terrenos todavía que quedan de Melión es el nombre, ¿verdad? Quedan de Malón.
me mezclé a Malón y Aquilión, Malón. Y entonces dice que Boaz va y se sienta en la plaza. Y cuando se sienta en la plaza, ve que pasa este hombre que es pariente de ella y que él tiene primacía en la herencia. Él tiene prioridad antes que Boaz para comprar la herencia. Y entonces dice que Boaz se sienta en la plaza, él llama al pariente, le dice que se siente junto con él y llama a 10 ancianos del pueblo para que sean testigos de la transacción. Y ahí Boaz le dice, mira, aquí está Noemí. Noemí tiene esta herencia, el primero que le toca comprarla por derecho eres tú. Y yo estoy aquí para dejarte saber. Y si tú no la quieres comprar, yo tengo interés en la propiedad. Ahí entonces él le dice, pues yo la quiero, yo la compro. Y Boaz, muy perspicaz, muy astuto, le dice, pero tienes que tener en cuenta que Noemí no vino sola. Noemí vino con una nuera y esa nuera tiene que casarse para poder preservar la herencia y el nombre de la familia. Y ahí él dice, espérate, yo no puedo dañar mi herencia con este reguero, así que, ¿sabes qué? No me interesa, quédatela, cómprala tú, yo no tengo ningún problema. Y entonces, ahí pues Boaz, ¿verdad? Frente a los testigos, ya ustedes vieron que se hizo la transacción de manera correcta. Ellos tenían por costumbre intercambiar un zapato, eso era como la firma del trato, ¿verdad? Y entonces dice que el pariente se quita el zapato y dice, no, la herencia es tuya, quédate con ella, yo no tengo nada que ver. Y entonces, en el versículo 10 del capítulo 4 dice que Boaz entonces frente al pueblo, frente a los testigos, les dice, son testigos de que tomo por esposa a Ruth, la viuda moabita, para que la propiedad se mantenga a nombre de Malón, su difunto esposo. Así no se borrará el nombre de Malón de entre los suyos, ni será olvidado en este pueblo. Hoy son ustedes testigos. Y entonces, la gente pues está de acuerdo cómo se hizo la transacción, todo fue en ley. Y dice que se casa Boaz con Ruth y Dios le da la bendición de quedar embarazada. Ruth tiene un hijo y todo el mundo está alborotado porque no están pendientes a la Ruth ni a la moabita. O sea, ella es como, ¿cómo decimos? Como el intermedio que está usando ellos para tener lo que necesitan, pero ella como que no es tan importante. Entonces le dicen a Noemí, Dios te ha bendecido con un nieto, este va a ser el que te va a cuidar en tu vejez, ahora te puedes sentir hecha justicia por Dios, porque ahora sí tienes hijos nuevamente. O sea, todo el mundo está alabando a Noemí, y dice que la Biblia que le pusieron el nombre de Obed al hijo de Ruth y de Boaz. Ese fue el nombre que le pusieron. Y entonces menciona que Obed vino a ser el papá de Jesé y Jesé vino a ser el abuelo de David. Y entonces prácticamente con la genealogía, los antepasados de David, de ahí hasta donde empieza la historia con Fares, ahí ellos hacen ver una pequeña genealogía y termina el libro. Y cuando yo estoy leyendo ese capítulo, me llama mucho la atención porque yo digo, wow. O sea, a veces nos enfocamos tanto en la historia de Ruth y Noemí, y cómo Dios usó a Ruth, y cómo Ruth proveyó, y cómo Noemí no quedó desamparada, y cómo Noemí tuvo herencia y no quedó sola, no quedó abandonada, tuvo provisión, ¿verdad? Financieramente, económicamente hablando, no quedó en el desamparo, no quedó en las calles. Y es bonita esa parte de la historia, pero nunca me había puesto a mirar lo que Dios usa y cómo Dios lo usa para entretejer un plan y lograr lo que Él quiere y mostrarnos algo más que una historia bonita o una novela de Univisión, ¿verdad? O de Telemundo. Y entonces, la parte que yo quiero compartir con ustedes, que yo pude mirar en esto del poder de la unidad en el libro de Ruth, específicamente en el capítulo 4, es que cuando Boaz se sienta a hablar con el pariente, las especificaciones de Boaz son, esta persona está aquí y tiene a esta persona que es
heredero, coheredera o codescendiente de esta relación. Y entonces la persona ahí dice, espérate, yo no me puedo involucrar en esto porque esto afecta a mi herencia, yo no quiero entrar en esos issues, y mejor yo me retiro. Tienes toda la libertad para comprar el terreno y los terrenos que ellos tienen y lo que tenga que ser preservado. Y ese versículo en particular me habla de que cuando la unidad trabaja de la manera correcta, y en este caso fue la unidad de Ruth y Noemí, que llega entonces a Belén, cuando la unidad trabaja correctamente, protege y preserva generaciones pasadas. Porque el punto de dos no era me quiero casar con Ruth, en su corazón eso era lo que él quería, estaba bonita la nena. Pero él lo que pone es para que no se borre el nombre de Malón y quede entre nuestros antepasados. Fíjense qué interesante. Cuando yo me puse a buscar, donde único la bendita Biblia menciona a Malón es en el libro de Ruth. No sale Malón en otro lado en la Biblia, ni antes, ni en referencia. Malón solo salió ahí. Entonces uno dice, pues, ¿qué tanta importancia era que se preservara su nombre? ¿O qué tanta importancia era? ¿Verdad? Pero más allá de lo que era Malón, lo que Dios estaba tratando de enseñarnos era que cuando hay unidad, Dios protege y preserva lo que pasó. Dios toma en cuenta lo que pasó. Dios cuida de lo que pasó. Esto me lleva a mí a entender que a mí no me gustan esos capítulos de la Biblia, cuando empieza, y el hijo de fulano, y el hijo de fulano, y el hijo de fulano, y yo siempre digo, ¿por qué ponen eso ahí? O sea, realmente que yo no me interesa a mí saber quién es el hijo del hijo del hijo, si cuando voy a coger un examen y voy a tener que decir quién es la genealogía, ¿verdad? Pero fíjense que a Dios sí le interesa preservar las generaciones pasadas. Y a Dios sí le interesa cuidar de lo que pasó, no siga o perpetuándose si no es bueno, o dañando de ahí en adelante. Entonces, en este caso Dios nos enseña que es importante saber y conocer mi trasfondo. Y mi trasfondo a nivel espiritual, a nivel biológico, a nivel generacional. Porque hay cosas que a veces nosotros estamos luchando en nuestra vida y no entendemos por qué, y es que viene una cadena desde la tatara, que no sabemos, y como no sabemos lo estamos viviendo y lo estamos luchando y no sabemos cómo pelearlo, porque no entendemos desde dónde, qué tanto atrás están viniendo todo ese tipo de maldiciones generacionales o cadenas. Entonces, cuando nosotros aprendemos de dónde vengo y por qué vengo y cómo vengo, entonces puedo manejar lo que tengo ahora y cómo lo voy a llevar hacia el mejor desarrollo en lo futuro, ¿verdad? En lo que Dios quiere lograr a través de ese futuro. Me llama la atención que el nombre de Malón, cuando lo busqué, significaba debilidad y enfermedad. Entonces, es lógico que haya muerto joven sin dejar herencia, sin dejar hijos. ¿Por qué? Porque era un hombre débil y enfermo. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, ¿a qué estaba condenada Ruth? A enfermedad y a debilidad. ¿Qué futuro tenía Noemí? Enfermedad y debilidad, porque ella dependía de sus hijos. Entonces, podemos entender, esto es lo que había en nuestra generación, esto es lo que había en nuestra genealogía. Pues hay que ver cómo vamos a trabajar con eso, porque cuando entendemos las cosas podemos trabajarlas de una manera más efectiva. Podemos realmente atacar y encontrar la raíz del problema. No puede ser que todo el tiempo estemos en las mismas situaciones y nunca sepamos cómo salir de ellas. No puede ser que todo el tiempo estemos dando vueltas en lo mismo y no salimos de un círculo vicioso. Entonces, el entender el trasfondo nos ayuda entonces a atacar en la parte correcta a donde está la raíz, donde está el problema, donde debemos sacar lo que no conviene y poner o sembrar lo que Dios ha dicho. Porque Dios nos ha dado el poder, dice la palabra, de atar y de desatar. Entonces, en el tiempo de allá de ellos, tristemente ellos tenían que cargar con lo que llegaba con ellos y no sabían ni cómo salir de ellos y tenían que seguir manejándose. Dios a nosotros nos ha dado una ventaja y es el poder
identificar y romper lo que el maligno ha querido hacer a través de nuestras generaciones. Y encima de eso, poder declarar, poder sembrar, poder poner semilla nueva y semilla buena de lo que Él nos está enseñando a nosotros. Entonces, si Noemí no hubiera sido una mujer astuta y una mujer que amaba a Dios, porque eso fue lo que la dirigió a ella, su amor a Dios. Si Noemí no hubiera sido una mujer astuta, ella hubiera quedado condenada a ser débil y morir enferma. Porque eso era lo que estaba ya en su generación, eso era lo que dictaba la generación de donde ella estaba, había quedado en ese momento. Luego podemos ver que cuando nace el bebé, le ponen el nombre de Obed, que les dije ahorita. Y me llama la atención porque la gente estaba tan eufórica, tan contenta. O sea, el bebé era de Ruth y de Boz, y el conocido en aquella tierra era Boz. O sea, Noemí, quizás la gente se acordaba de tantos años, pero ya la Noemí que llegó era una mujer vieja, era una mujer sola, era una mujer que quizás muchos ni la reconocían porque ya su rostro había cambiado, ¿sí me entienden? Y la gente no hablaba ni de Boz ni hablaban de Ruth, la gente hablaba de Noemí. Y le decían, no, es que Dios te dio un hijo, es que Dios te dio un nieto, es que no vas a estar desamparado. O sea, la gente pudo identificar la bendición de Dios sobre la vida de Noemí. ¿Y qué me enseña eso? Que aunque en mi generación pasada lo que dicta es enfermedad y debilidad, Dios me dice que si camino correctamente, Él cubre mi generación actual. Él cubre lo que estoy trabajando hoy. Él cubre lo que ha puesto en mis manos hoy. ¿Qué me dice eso a mí? Que lo que yo fui no dicta ya lo que yo soy. Que el pecado del que Dios me libró no tiene nada que ver con cómo yo camino hoy. Eso me enseña que cuando yo estoy en la obediencia y en lo que Dios pide de mí, entonces, como dice la palabra, todas las cosas son hechas nuevas. Él las tiró al fondo del mar. Yo no tengo por qué acordarme. Y el diablo no tiene problema de venir a recordarlas porque Dios cubre mi presente. Dios cubre lo que yo estoy haciendo hoy. Dios cubre mi generación actual. Independientemente de que la maldición fuera debilidad y enfermedad. Cuando busco el significado de Obed, me llama más la atención. El significado de Obed es adorador y siervo. O sea, que de haber sido destinada a vivir en enfermedad y debilidad, Dios todo lo cambia a adoración y servicio. ¿Y qué es lo que el Señor espera de nosotros como hijos? Que seamos servidores. Dice que el que quiere ser grande en el cielo tiene que ser el servidor. Que el que quiere que su nombre suene en el cielo tiene que ser el que sirve a los demás. ¿Qué vino Jesucristo a hacer a la tierra? Servir. Él fue el mejor ejemplo de servicio para nosotros. Entonces vemos que Dios no solo cubre mi presente, sino que lo transforma de una maldición de debilidad y enfermedad. Dios lo transforma a adoración y servicio. ¿Por qué podemos entender que Obed vino a ser una bendición a la vida de Noemí? No fue porque nació y ella ahora tenía un nieto que la cuidaba en la vejez, como dijo la gente. No, es que Noemí fue una verdadera adoradora. Es que Noemí caminó hacia lo de Dios y la voluntad de Dios como entendía que debía hacerlo. Es que cuando Noemí le dice a Ruth, es que yo tengo que buscarte un esposo que te haga feliz. Ella sabía cuál era el plan y el propósito de Dios. Y nace entonces de ahí un niño que la palabra dice que es adorador y siervo. ¿Cuál era el destino? Enfermedad y debilidad. Pero Dios lo transformó. Dios cambió su entorno. Y no solo cambió su entorno, sino que cambió su manera de ver las cosas, de ver su futuro. Ya esa desesperanza no estaba. Ya eso de que voy a morir abandonada y en la soledad no estaba. Tengo un hijo, tengo vida, tengo un nieto, tengo quien me ame, tengo quien proteger y tengo quien me proteja. Entonces podemos ver cómo Dios transforma tu pasado y lo lleva a lo que es Él. Porque Jesucristo era un adorador.
Y la palabra nos dice que Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y dice que al que es adorador, el espíritu lo mueve a adorar. O sea, no es que alguien le dice canta para que cante o adora para... No es que te nace, es que es una necesidad dentro de ti de adorar. Y por ser adorador entiendes que hay un servicio que hacer porque Dios lo espera y lo demanda de ti. Y eso es parte de tu entrar en un proceso entonces de relación con Dios. Si tú no tienes relación, tú no sabes a quién vas a adorar y no sabes qué rayo tienes que servir. Porque sabes que hay mucha gente que piensa o que cree que su llamado es ir y hablarle a las almas. Es cierto, Dios nos dijo a todos, ir por todo el mundo y predicar ese evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso lo dijo Jesús. Eso debe ser como el deseo natural de todo creyente. Si Dios me salvó a mí, mi deseo debe ser que los demás sean salvos. Entonces, eso no es algo que está en cuestión cuando tú caminas para Dios. Porque cuando tú caminas para Dios, tú sabes que cuando a ti te gusta algo, tú lo promueves y se lo vendes a todo el mundo, aunque tú no ganes ni una sola comisión. ¿Verdad que sí? Tú compras un producto que es bueno y tú le dices a todo el mundo, mira, esto es lo mejor que hay, para que la gente lo compre y a ti no te da la compañía un solo centavo por haberles hecho la promoción. Pues así debe ser Cristo en nuestra vida. Como decía ahorita el pastor, usted debe a Cristo porque Cristo es lo mejor que usted le puede ofrecer a cualquier ser humano. Usted no tiene en sus manos la solución de los problemas o las situaciones de nadie, pero usted tiene a Cristo, que usted sabe que Él es la situación de cada problema y cada situación de cada persona. Entonces, lo natural en un creyente, en un servidor, en un hijo de Dios, debe ser querer hablarle a otros de Cristo. Pero aparte de eso, hay un servicio que hay que hacer, que es más allá de hablar la palabra. Hay un servicio que la palabra nos dice en Isaías, que el verdadero uno es ver dónde hay la necesidad y ir y suplirla. Ver dónde está el cautivo y libertarlo. Ver dónde está el hambre y dar alimento. Ver dónde falta la comida y proveerla. Donde falta la ropa y proveerla. ¿Sí me entienden? Entonces, es bien interesante que la mayoría de las iglesias, por lo regular, sienten que hay una necesidad social que tienen que cubrir, porque la palabra espera eso de nosotros y eso es considerado servicio. Pero también la palabra nos habla del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu produce en nosotros dones del Espíritu. Y en los dones se desarrolla el servicio que Dios tiene de nosotros hacia el resto del mundo. Y no se trata de si viene o no viene a la iglesia, no se trata de que si me va a escuchar y me va a dejar que le predique, se trata de que yo debo dar un servicio porque mi trabajo y lo que Dios espera de mí es que yo sirva al que necesite y en eso yo adoro a Dios. Más allá de cantar, más allá de leer la Biblia, más allá de memorizarme los salmos, hay un servicio que agrada a Dios y en adoración lo damos para Él. Porque cada vez que yo soy lo que Dios quiere que yo sea para alguien, yo estoy adorando a Dios. Cada vez que yo hago lo que Dios espera de mí en cualquier circunstancia, yo estoy adorando a Dios. Entonces, Dios transforma nuestro pasado triste y tortuoso por un presente de adoración y de servicio, donde sentimos la satisfacción de lo que Dios está haciendo en nosotros y sentimos la satisfacción de ser un instrumento que provee a otros. Y entonces me termina el versículo, ¿verdad? El capítulo termina entonces mencionándonos: estos fueron los antepasados de David. Estos fueron los descendientes de Fares. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Boz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Jesé. Y Jesé fue el padre de David. Y ahí termina el libro de Ruth, mencionando la genealogía de
de Obed. La intención era mencionar quién era Obed en la historia de la Biblia. Y entonces, ese último versículo que dice, y Obed fue el padre de Jesé, y Jesé fue el padre de David. Lo que habla a mi corazón es lo siguiente. Había un pasado tortuoso, triste, miserable. Dios lo transforma en un presente de adoración y servicio. Y entonces, con ese último versículo, Dios lo que está diciendo es que está abriendo paso, puertas y facilita a las generaciones futuras. Porque al él mencionar ahí, y este fue el abuelo de David, yo creo que todos sabemos que en un momento dado, entre tantos nombres que se le dieron a Jesucristo, uno de los nombres fue Hijo de David. Si se acuerdan, había uno de los ciegos, creo que era, que gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, decir que eras hijo de David era algo grande entre el pueblo judío, era algo reconocido. Si recordamos, David vino a ser el sucesor de Saúl. Y así como Saúl fue de malo, David fue todo lo contrario, aunque no fue un hombre que dejó de pecar, fue un hombre como nosotros que pecamos y le fallamos a Dios. Y de David, me dice aquí que él fue considerado o es considerado rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico y poeta, aunque no estuvo exento de pecados. Según la Biblia, él fue elegido por Dios en persona para gobernar a Israel, y a él se le atribuye la autoría de gran parte del libro de los Salmos. Entonces, David era un hombre admirable. Si David no hubiera pecado, y tenía que pecar, gente, pero si David no hubiera pecado, hubiera sido tipología de Cristo, pero tenía que pecar porque Cristo fue el único que la palabra dice, y no hubo pecado en él. En todo fue tentado, pero no pecó. Entonces Dios nos trae a través de David un ejemplo de casi Cristo en un humano común y corriente como tú y como yo, en un humano ordinario como tú y como yo, que trató de caminar como Dios quería que caminara, que no se movió hasta que Dios no le dijo que no se moviera, y que cuando Dios le dijo tienes permiso a moverte, arrancó a correr sin freno. Pero fue un hombre que supo entender y conocer y caminar en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo interesante en David? David vivió en el tiempo de la ley. Y en el tiempo de la ley todo era rajatabla. Si lo hacen mal, esta es la consecuencia. Si no respeta, estas son las piedras que te tienen que tirar. O sea, él vivía en el tiempo de la ley. Sin embargo, David hizo cosas que por la gracia y el amor y la misericordia de Dios fueron permitidas. David se puso el efod del sacerdote. Eso era el único que lo podía utilizar era el sumo sacerdote. Eso era como un pectoral con las 12 piedras que simbolizaban a cada uno de los pueblos de Israel. Y el sumo sacerdote usaba eso cuando iba a hacer sacrificios y iba a entrar al lugar santísimo. O sea que eso era una herramienta pura, por decir así. Y dice la Biblia que David se puso el efod y se vistió y brincó y danzó en nombre de Dios cuando trajo el arca de regreso al pueblo de Israel. La Biblia dice que David comió los panes sin levadura que habían sido dedicados al altar de Dios. Eso no se podía hacer. Y uno dice, wow, pero entonces Dios no era tan enojón como uno piensa. Dios no estaba tan rabioso como nos han hecho creer. Cuando entramos al corazón de Dios, podemos ver la misericordia de Dios. Y aún en las cosas que no están quizás del todo correctas al ojo humano, Dios entiende el por qué las hacemos y su misericordia nos arropa y nos alcanza. ¿Quién es David? Después de todo, el amado o elegido de Dios. Entonces, de tener un pasado triste de enfermedad y debilidad y caminar correctamente y volverte un servidor y un adorador de Dios, dice la palabra que tu futuro es de ser amado
o elegido de Dios. De eso se trata. Dios no tiene favoritos, pero Dios sí tiene amados y elegidos. La palabra dice que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Y te voy a decir algo, no es que Él los escoge, es que el que escoge que va a ser amado eres tú. Porque el llamado es para todos. Amén. Pero Él escoge y tú decides si quieres ser amado. Amén. Tú decides si quieres ser elegido. Tú decides si tu futuro va a ser de provisión de parte de Dios o vas a seguir en ese pasado tortuoso, en ese pasado miserable, en ese pasado que es un abismo y no sabes ni cómo salir de él. Y para salir de él, lo que necesitas es volverte adorador y servidor. De eso se trata. No se trata de hacer 20,000 marometas, no se trata de cumplir con todos los cursos, leerte todas las versiones de la Biblia, oír las 200,000 prédicas en YouTube. No, se trata de convertirte en adorador y siervo. Y créeme que de ser adorador y siervo hay un paso para ser amado y elegido. Y Dios nos muestra todo esto en el capítulo 4 del libro de Ruth. Un pasado que lo que destinaba era muerte, debilidad, enfermedad, no hay futuro. Pero el caminar en honra y hacerlo de Dios te lleva a cambiar tu corazón. Te lleva a caminar de la manera que Dios espera de ti. Te lleva a que Dios te mire con gracia, a que Dios te mire con gusto, a que Dios diga: yo te escogí para mis propósitos eternos. Yo te llamé y tú has sabido caminar y yo quiero mostrarte las cosas inimaginables que tengo para ti. Yo quiero abrirte los cielos para que tú veas los tesoros que tienen tu nombre. Yo quiero mostrarte cómo mi corazón se desvive y se deslumbra por ti. Pero eso depende de nuestra actitud, de nuestra decisión, de que decidamos seguir viviendo en esa generación pasada, aunque estoy en un presente, pero aceptando lo que estaba destinado a mi generación, o cambiar mi futuro, decidiendo hoy en mi presente ser servidor y ser adorador. Ese es el poder de la unidad. Cuando las cosas pasan como Dios dice que deben de pasar, todo se transforma, todo cambia. No solo cambiamos nuestro entorno actual, cambiamos la manera de cómo miramos lo que pasó y cómo miramos hacia el futuro donde queremos ir. Cambiamos el entorno de nuestro lugar, cambiamos el entorno de nuestra ciudad, cambiamos el entorno de la nación entera. Pero depende de nuestra decisión, depende de nuestro corazón, depende de nuestra actitud. Entonces, mi invitación en esta tarde, todavía está de día, pero es noche ya. Mi invitación para ti es: aprendamos a ser adoradores y siervos. Si hacemos lo que Dios espera, créeme que lo demás viene por añadidura. Es promesa del Señor. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, y todo incluye todo, vendrá por añadidura. Ser siervo, ser adorador no es fácil, es sacrificar mucho. Pero si Cristo se dio a sí mismo, el que yo sacrifique cualquier cosa es nada, porque Él dio su vida entera y la dio precisamente para amarme a mí y a ti. No fue por cualquier cosa, no fue por ser exaltado y reconocido en el mundo y todo el mundo lo recuerde enganchado en una cruz. No, fue por amor a ti y a mí. Porque Él, siendo amado y elegido, decidió hacerse lo más humilde, lo más bajo, para que tú y yo fuéramos amados y elegidos. Así que te invito en este mes a que reflexiones. Quiero ser parte de lo que Dios ha dicho que yo voy a hacer. Quiero poner mi corazón en donde Dios ha dicho que lo ponga. Quiero ser, Señor, lo que tú has diseñado de mí. Que yo no lo conozco, que yo no lo entiendo, que no lo sé todo. Pero si tú lo has dicho y yo camino en obediencia, seré amada, seré elegida. Así que con esa palabra los dejo. Dios les bendiga y que el Señor